mis amigos, continuamos con esta conversación que tenemos hoy con el diputado Pedro Carreras, diputado PRDista por Jaina. ¿Cómo andan los aprestos suyos como político en esta comunidad? ¿Un periodo y ya o piensa repostularse más allá del 16? Bueno, yo estoy de nuevo tratando de repetir como diputado porque entiendo que hay muchas cosas todavía que yo prometí a mi comunidad que no he tenido el tiempo de hacerlo, unas por recursos, otras porque mi partido ha estado en la oposición y contamos con muy pocos legisladores para impulsar algunas iniciativas que son de mi interés y que yo he ofrecido a mi comunidad. 6 años, diputado, porque en contrario a anterior, que eran 4, ahora usted fue de los beneficiados con los 6. Mire, nosotros somos 75 diputados de 200. Imagínese usted, cuando usted toma alguna iniciativa que aquellos 125 creen que no le conviene a su gobierno o a su partido, lo que uno tiene que hacer para lograr que eso se apruebe. Yo he logrado aprobar unas 3 leyes en el Congreso, y si yo le cuento a usted lo que yo he tenido que hacer, mira, ahora mismo yo acabo de recibir la noticia de que el Poder Ejecutivo finalmente promulgó la ley que crea el Distrito Municipal de Quitasueño, una iniciativa que yo sometí en el 2010 y tuve que esperar 4 años para convencer a los PLDistas de la pertinencia, de que eso convenía para todos, de que era una comunidad que tiene 28,000 habitantes y que no podía seguir siendo una sección. ¿Qué pasa? Que ellos entienden que eso soy yo buscando el beneplácito y los votos de esa gente que viven ahí, y no entienden que los pueblos hay que desarrollarlo. Esa comunidad, el ayuntamiento que le daba servicio, queda como a unos 15 o 20 kilómetros de ahí. Wow. Pero es una comunidad que está ahí, inmediatamente se cruza el puente Peinado que va hacia el sur, a la derecha, eso es Quitasueño. Pero el ayuntamiento que la regía está allá en la pared, casi llevando a San Cristóbal. Wow. Entonces eso no tenía sentido. Y entonces, pues, lograr el consenso bajo estas condiciones es muy, muy difícil. ¿Qué tan difícil, tomando su palabra, se le hace a un diputado de oposición que en su partido no tiene la mayoría mecánica, como le llaman ustedes en esos términos, no tiene esta mayoría mecánica para pasar alguna de las iniciativas? La labor ahí dentro, ¿qué tan fuerte, qué tan tediosa es, si cabe el término? Sí, es una labor de relaciones, de lobby, de amigos, porque aquí era un cuerpo legislativo y dependiendo cómo tú te manejes, tus relaciones humanas con los demás legisladores, porque llega un momento en que todos allí tenemos una relación casi primaria, y entonces dependiendo cómo tú manejes ese tipo de relación, entonces tú consigues el respaldo de algunos legisladores que por amistad contigo lo hacen y se olvidan un poco del tema político para darle el respaldo al amigo, al compañero, al legislador, y eso es lo que he hecho allí para lograr sobrevivir en pero hay cosas que finalmente uno no la puede conseguir. Y hablando de Jaina, tenemos que tocar el tema del medio ambiente. Sí, Jaina hace un tiempo que estuvo entre las 10 localidades más contaminadas del mundo. Sí, así es. Esta situación que preocupó bastante cuando ese informe salió, aquí estaba media humanidad bastante alarmada por esa situación. ¿Cuál es la realidad al día de hoy? Yo siempre que voy a los medios de comunicación toco este tema, porque lamentablemente, y digo lamentable, porque esta publicidad negativa hizo mucho daño a mi comunidad. Y cuando hablamos de Jaina, y yo sé que cuando tú presentas a un diputado de Jaina, la gente de seguido se pregunta, pero Jaina es contaminación. No, gracias a Dios superamos eso ya. Una resolución que yo sometiera en el año 2012, logramos reunir en la Cámara de Diputados a todos los actores que tenían que ver con esto. Los alcaldes, la Asociación de Empresarios Industriales de Jaina y el Ministerio de Medio Ambiente. Allí nos dimos cuenta que ya no había sentido para que Jaina siguiera apareciendo en ese ranking mundial que prepara el Instituto Blatt Smith de Nueva York, porque lo que había dado lugar a eso,
que era un depósito de desecho de batería. Sí, porque era plomo el químico que estaba Sí, porque las baterías afectando. son a base de plomo. Ajá. Y entonces una compañía irresponsable, la batería que recogía dañada, la enterraba en un lugar que se llama Paraíso de Dios, en una fosa. Ajá. Hoy en día eso se puede hacer, pero colocando una malla de polipropileno que impide que el líquido de plomo Haga contacto vaya con al el subsuelo. subsuelo. Pero aquella empresa que quizás no quiso hacer la inversión que había que hacer en ese momento, la depositó y la tapó ahí. Entonces todo ese líquido, todo ese ácido se fue al subsuelo. Era en realidad contaminación de plomo, pero la gente decía el más contaminado, no decía ni siquiera de qué. Ajá, ajá. Bueno, entonces todo esto nos hizo mucho daño. Eso con el concurso del Ministerio de Medio Ambiente en ese momento, Jaime David lo dirigía, se logró retirar ese material de ahí y disponerse en otro lugar como manda ya la ley, con los estándares que manda la ley. Entonces ya no había sentido para que Jaina siguiera en ese ranking. ¿Qué había que hacer? Ir al Instituto Blatt Smith, que vinieran a ver cómo se dispuso ese material, hacer una labor de lobby y de concientización de los propios empresarios de que a nadie le convenía esto. ¿Y se hizo esa labor, diputado? Sí, se hizo esa labor, esa empresa hubo hasta que cerrarla, no voy a decir el nombre por ética, porque ellos no querían asumir el costo de la disposición de ese material y eso ahí se gastaron unos 7, 8 millones de pesos y hubo hasta que cerrarla para que ellos asumieran el costo de esa remediación de ese daño. Entonces, al contrario, ese instituto nos catalogó a nosotros o nos hizo aparecer en el mundo como un ejemplo de remediación de daños medioambientales, porque pudimos salir de ese ranking con un trabajo científico bien vigilado por ellos mismos y por el Ministerio de Medio Ambiente, y en diciembre del año 2013 salimos de ese ranking. Ya en el año 14 no aparecía. Si entran ahora a la página del Instituto Blatt Smith, que es quien hace el ranking, verán que ya la República Dominicana y Jaina no estamos en ese ranking. ¿Cómo ha beneficiado esto a la clase empresarial? Principalmente, me refiero a la clase empresarial porque las inversiones a ese sector es que van, las inversiones privadas. Esas fueron una de mis explicaciones que yo di en su momento a ellos. Estábamos perdiendo todos. Estaba perdiendo Jaina porque Jaina es un clúster de zona franca y ecoturístico también, porque Jaina tiene muchos recursos ecoturísticos y culturales también. Y entonces, ¿quién va a ir a un lugar que todo el mundo dice en el mundo que es uno de los más contaminados? Ellos mismos se dieron cuenta que estaban perdiendo inversiones por esa situación y entonces todos comenzaron a trabajar en el mismo sentido, pero yo me siento muy contento porque todo comenzó con una resolución nuestra, porque yo decía, yo no puedo ir al Congreso a ser diputado de Jaina sin hacer algo por el medio ambiente. Hacerse de la vista gorda con una situación claro tan que no, seria. mi comunidad no me la iba a perdonar. Ahora mismo tenemos un pequeño impasse con el Ministerio de Medio Ambiente porque también había algo de especulación. Realmente no sabemos qué tanto contaminante vierten esas empresas al aire si no se han medido. Y el empresariado ha pedido un nuevo inventario de contaminantes y el Ministerio de Medio Ambiente que tiene que hacer eso. Y ellos dicen que no tienen recursos, pero estamos trabajando para que los recursos aparezcan y finalmente se haga ese levantamiento para que cese la especulación. Porque ¿qué es lo que pasa? Que cuando no hay información la gente especula mucho y eso hace daño a todo el mundo. Entonces, es preciso ya hacer ese nuevo levantamiento. Mire, diputado, pasando a otro tema, pero seguimos en Jaina. Hay muchas poblaciones de República Dominicana que se quejan porque los asaltos, los robos están a la luz del día. Jaina, ¿cómo está la situación? ¿Está exenta de esa problemática que, en mi opinión, solo en las estadísticas policiales ha bajado la criminalidad? Porque a diario vemos que matan, hay fines de semana que matan hasta 5, suceden hasta 5 y más asesinatos. Pero las estadísticas policiales dicen que está bajando la criminalidad. ¿Cuál es la situación al día de hoy en Jaina? Mira, San Cristóbal es una de las provincias con más alto índice de criminalidad, lamentablemente. Pero con lo que tiene que ver a Jaina, gracias a Dios, en diciembre se recibió equipos nuevos, camionetas, motores,
mayor cantidad de policía, y yo pienso que eso va a ayudar un poco a bajar la criminalidad, pero en sentido general el país está aterrorizado, la gente tiene miedo a salir a la calle, son uno de los problemas que el gobierno tiene que comenzar a atacar, porque ya la gente a veces no piensa que si el arroz está caro, si la habichuela también, lo que piensa en la seguridad. Por eso preservar su vida. Por eso nosotros decidimos estudiar seguridad y defensa, porque la seguridad es parte de eso. Y hoy en día ya la gente se preocupa más por su seguridad a veces que por la propia alimentación, que es también parte de su seguridad, porque la seguridad es un concepto global del individuo cuando se siente estable, ¿no? Que se siente que no está amenazado. Y hoy en día la seguridad es la necesidad principal que el ser humano necesita que le sea atendida. Y el gobierno no ha podido resolver eso. Yo creo que el gobierno ha hecho un gran trabajo en educación, pero hay muchas cosas, sobre todo la seguridad ciudadana, que hay que invertir muchos recursos, porque no es posible que un policía con 6,000 pesos pueda salir a la calle a defender a nadie. Y entonces es con dinero. Colombia salió de la delincuencia, bajó los índices de criminalidad, pero fue aportando recursos, muchos recursos. Un policía en Colombia gana alrededor de $500. Me dicen que los policías no sirven, que la policía no puede ganar. Bueno, pero tenemos que ir haciendo ambas cosas. Se le va a pagar dinero al policía que valga la pena, el que no sirva se va, pero definitivamente la policía hay que renovarla, hay que reestructurarla. Y con dinero, y el gobierno tiene que gastar dinero en eso, porque con dinero que hay que atacar la delincuencia. ¿Usted es de los políticos que no habita en su comunidad? Yo vivo en mi comunidad, sí. Sí. Lo que pasa es que los diputados pasamos el día aquí. Y además, lamentablemente todavía de la diputación no se puede vivir. La mayoría no. Oh, pero y tanto esfuerzo que se hace para llegar a esa curul. Así es. ¿Cómo que no se puede vivir, diputado? La mayoría de los diputados, el 80%, vivimos de otras actividades. ¿Qué pasa con los diputados? Como el gobierno no tiene disposición de servicio, como el gobierno dice que no tiene recursos para dar muchos servicios, nosotros los diputados tenemos que estar comprando cajas de muertos. Usted ha visto eso. ¿Y con qué ustedes lo van a hacer ahora? Pues ya le quitaron los distintos barrilitos que ustedes tenían. Ya usted sabe. Se lo quitaron y ahora. ¿Y usted cree que cuando la gente va a mi casa a buscar una receta? Ya no van con receta a buscar cajas de muertos, el café para el velorio. Va a aceptar que yo le diga, no, que no quitaron el barrilito. Hay que buscar. ¿Y ahora de dónde lo busca? Usted, por ejemplo. De su salario, de lo que uno gana y de lo que uno trabaja. Yo soy un profesional y como lo decía, yo no puedo vivir nada más de lo que gano en la Cámara de Diputados. Pero fíjese, en Navidad, mire, eso es una cosa. Fue en pleno diciembre que le quitaron el barrilito. Terrible. Pero yo preparé 1,200 raciones alimenticias a 600 pesos, son todos los cuartos del mundo. A 600, no, 800 me la puso Jumbo ahora. A 800 pesos. Ajá. Aparte de algunas que conseguí por ahí con amigos. Entonces, no es tan fácil ser diputado de una comunidad pobre. ¿Y por qué eso es tan apetecible? ¿Por qué? Bueno, porque las diputaciones. La política es como el militar. Todo el que está en la milicia quiere ser general. Okay. Y todo el que está en política quiere tener poder. porque lamentablemente lo que tenemos vocación de servicio, nos hemos dado cuenta que con el poder es que se resuelven las cosas. Claro. Que si usted quiere ayudar a una comunidad y no tiene el poder para ir donde hay que resolver eso, usted no hace nada. Sí, porque dice un refrán popular que el que tiene el poder y no lo sabe usar, hay que quitarle el poder. Por supuesto. Y darle con ese mismo poder. No, por supuesto, porque el poder no es para hacer daño. La gente ha tomado Aunque eso. Sí hay mucha gente que lo toman para eso. La gente ha tomado ese adagio para hacer maldad. Lo que quiere decir eso, y por ahí yo lo tomo, que si yo tengo un problema en mi comunidad y tengo el poder y no lo sé usar, pues no es que me quiten. Claro, y pongan uno que sí que pueda resolver, ayude a la comunidad. Que pueda resolver. Por ejemplo, yo fui el otro día a entrevistarme con la ministra de Salud Pública, que le agradezco la distinción que haya tenido de recibirme, con 5 problemas de mi comunidad, pero solamente con poder yo podía hacerlo, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios. Con un ciudadano común y corriente de su comunidad. No le es muy difícil. Se le iba por no decir que imposible, se le iba a dificultar un poco. Imposible, prácticamente imposible. Sí. Porque hasta nosotros los diputados nos da brega ver muchos ministros. Pero
el poder es para eso. Por ejemplo, en mi comunidad hay un problema grave de agua. Yo esta semana que viene voy para INAPA. Ya yo pedí la cita, no me la han dado. Señor, el ingeniero Holguín. Exactamente. A ver si qué pasa, que no hay agua en Jaina. En Jaina necesita un acueducto ya, pero INAPA no ha querido hacerlo. Y entonces lo que andan buscando son soluciones alternativas, paliativos, paños tibios que al final no resuelven el asunto. Pero mientras tanto, la comunidad se desespera y hay que buscarle esos paliativos hasta que llegue la solución final. Usted decía que de las promesas que usted le hizo a Jaina no la ha podido cumplir y que por eso va a postularse por un periodo más. ¿Cuál, aparte de esa que acaba de mencionar, sí, cuál es otra? Yo ofrecí para la Asociación de Estudiantes Universitarios de Jaina un autobús, porque todavía hay mucha población universitaria en Jaina que no tiene facilidad de transporte. Y yo quisiera dotar a esa asociación de un autobús que nosotros... Pero se ve fácil esa tarea, ¿es difícil? Es difícil porque un autobús de 50 o 60 pasajeros debe costar 2 millones de pesos. Y eso es mucho dinero para un diputado Es mucho del dinero, partido... sí. Es mucho dinero y además la operación... La segunda fuerza política. Además la operación, tengo que comprar una ambulancia también que ofrecí. Hay una inversión ahí de 3 o 4 millones de pesos que no he podido hacer, pero que yo espero, Dios mediante, me va a permitir hacerlo. Esa parte del país, Jaina, ¿tiene muchas cañadas? Sí, bastante. ¿Cuántas? Alrededor. No tengo el levantamiento preciso, pero pasan de 15 o 20 cañadas. ¿Y se acuerdan los políticos de Jaina de visitar esas comunidades antes de la campaña? Sí. Porque es muy conocido que los políticos van a esos lugares, pero van en campaña, se dan un baño de pueblo lo usan como un laboratorio de votos para extraer. Pero se ha ocupado usted de visitar esa comunidad. Yo he caminado la mayoría de ellas, estoy colaborando con el encache de algunas, porque ese es un presupuesto que ni siquiera la alcaldía puede asumirlo. Hay organismos internacionales, inclusive, ayudando con alguna de ellas, pero el gobierno central es el que tiene que intervenir esa cañada, porque son de grandes extensiones. El encache estamos hablando de 4, 5, 6 metros de piedra y cemento, todo lo cual todo el mundo. Pero la caminamos, sí. Miren, días pasados me dijo un amigo, si tú ves un político, por ejemplo, un diputado, que repite en su zona es porque fue bueno. Si no repite es porque ha sido malo. ¿Usted corrobora? No, ya frase? Hoy en día eso no es tan así. No. No es tan así, no, porque se requiere muchos recursos y entonces, aunque eso no es determinante los recursos, pero son importantes. Tú puedes hacer una buena gestión y si tú no tienes en el último año una suma de recursos importante, te vas a quedar. Bueno. Pero es lamentable que sea así, pero esa es la realidad de nosotros. Yo conozco muchos diputados buenos que no han podido repetir. Bueno, veremos cuál es, si usted reúne los dos aspectos en el 16 de agosto próximo. Yo creo que mi trabajo lo he hecho, voy a ver si consigo el dinero, que es lo que me falta. Diputado, gracias por estar esta tarde con nosotros en Foro Semanal. Gracias a ti. Mis amigos, así ponemos punto final a la entrega de hoy, no sin antes agradecerles, como de costumbre, la sintonía que nos dispensan sábado tras sábado. Ustedes saben que pueden encontrarnos en las redes sociales, estamos en Twitter como @maricarmen1579, también en Facebook estamos ahí como Foro Semanal y en todas las demás redes sociales nos buscan, nos dejan sus sugerencias y les atenderemos. Así es que hasta una próxima entrega.